Muy buenas tardes, queridos hermanos de Iglesia Aliento de Vida en Arequipa, Perú. Que Dios les bendiga grandemente en este su cuarto aniversario. Es un placer para mí poder felicitarles y traerles esta tarde este mensaje. Y espero que sea de bendición a cada uno de ustedes. Quiero enviar un saludo especial al pastor Israel, el fundador de esta iglesia. Felicidades, pastor Israel. Estuve pensando de la iglesia que Dios puso en tu corazón y no pude dejar de pensar del versículo en Hebreos capítulo 13, donde el autor de Hebreos dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y creo que esto tenía que ser parte de lo que Dios puso en tu corazón cuando comenzó ese deseo, ese anhelo de ver esta obra, de ministrar a expresos, las familias de los expresos y las familias de los presos. Y te quiero felicitar profundamente por la visión y luego por haber puesto en obra, en marcha, esa visión. Caleb y Sarita, quiero felicitarles a ustedes también, quienes son parte de esto. Les envío un fuerte abrazo. Hermana Paula, quisiera darte un abrazo también. A la distancia les envío un abrazo. Eres una hermana preciosa en mis recuerdos de lo que Dios hizo, del apoyo que ustedes todos nos dieron cuando estuvimos en Arequipa, y luego, hermana Paula, fuiste tú quien me invitaste a ir a Puerto Maldonado, y toda esa obra en Puerto Maldonado fue el resultado de la invitación que me enviaste. Y fue un gran placer. Caleb, para ustedes quienes no saben, Caleb fue mi mano derecha en Puerto Maldonado. Él arregló todos los arreglos de los hoteles, el transporte del aeropuerto al hotel, y luego cuando el curso terminó, él se encargó de llevarnos otra vez al aeropuerto y despedirnos. Caleb, fuiste una gran bendición y quiero enviarte un saludo especial y un fuerte abrazo. Esta tarde he titulado el mensaje Olvidando el pasado y prosiguiendo a la meta. Yo creo que todos nosotros tenemos cosas en nuestra vida que recordamos y que a veces nos limitan porque esos pensamientos, esas fallas están frente de nosotros continuamente. Y debido a nuestro recuerdo de nuestras fallas, nosotros pensamos que no podemos superar en el futuro. Entonces, esta tarde quiero mirar con ustedes, quiero compartir un poco de mi vida personal con ustedes, pero antes de eso, quisiera que tomemos un momento para ir a Dios y pedir su bendición sobre nuestro tiempo juntos. Les invito que inclinen sus rostros y cierren sus ojos, y vamos a ir al Padre y pedir que Él nos dirige en este tiempo. Padre Santo, tú has prometido que tu Espíritu que mora en nosotros nos guiará en toda verdad. Y esta tarde, Padre, nos sometemos al control de tu Espíritu. Pedimos, oh Señor, que remuevas de nuestras mentes las distracciones del día, las preocupaciones de mañana, las ansiedades debido a cosas pasadas. Padre, ayúdanos a enfocarnos en lo que tú quieres decirnos y enseñarnos de tu palabra. Yo pido, Padre, que diriges las palabras de mi boca,
que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean de tu agrado, Señor. Porque nuestra confianza no es en las cosas de esta vida, pero nuestra confianza es en ti. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio. Guíanos, Padre, en esta tarde, para que seamos fortalecidos en el conocimiento de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con algunos puntos que quiero compartir con ustedes. El primer punto es que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios quiere borrar nuestro pasado y quiere darnos nuevas oportunidades. Lo vemos una y otra vez en la palabra de Dios, donde Él hizo esto con personas que tenían grandes fallas. Pero yo quiero enfocarnos esta tarde en uno en particular, y eso es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendía demasiado bien qué es ser una persona con un pasado vergonzoso. El apóstol Pablo estuvo en camino a Damasco, una ciudad donde él tenía cartas para llevar preso a las personas que estaban siguiendo lo que llamaban el camino. Esto fue la creencia en Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador, el Mesías. Él tuvo estas cartas y estaba yendo a la ciudad de Damasco cuando Jesús le apareció. Y cuando Jesús le apareció, él estuvo tan sorprendido que él pregunta, ¿quién eres, Señor? Con toda su educación, con una mente excepcional, él se encontró persiguiendo al mismo Dios que él deseaba servir. Jesús le dice, yo soy Jesús quien tú persigues. Imagínese la sorpresa de este fariseo, este judío, un hombre sumamente religioso, un hombre sumamente educado, un hombre con una mente excepcional. Se dice que el apóstol Pablo tenía el equivalente de 2 doctorados cuando tuvo 21 años de edad. Dicen que los mayores venían a él, los ancianos venían a él con preguntas acerca de la interpretación de la ley de Moisés. Fue un hombre sumamente inteligente. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y él ahora entiende lo que él ha estado haciendo, que el mismo Dios que él deseaba servir y pensaba que estaba sirviendo, él está persiguiendo este Dios, el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías de Israel. Imagínese la vergüenza que este hombre tuvo, que las personas quien creían en este Jesús, los que estaban con una teología correcta, es las quien él está tomando preso y llevando a la cárcel, y están muriendo. No solamente yendo a la cárcel, pero están muriendo, están siendo puestos a muerte. Más todavía, el apóstol Pablo escribe a Timoteo, este joven quien él está discipulando, quien él está enseñando. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo le escribe y le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, fíjese, de las cuales yo soy el primero. Él reconoció, el apóstol Pablo reconoció que de todos los pecadores en el mundo, él fue el peor. Y algunos dicen, bueno, él no me conocía a mí. Pero Dios sí conoce. Y Dios puso en su palabra lo que el apóstol Pablo sabía. Dios preservó en su palabra que el apóstol Pablo fue el peor pecador. Ahora, este hombre tenía en su mente todas sus fallas. Él reconoce que él es el peor pecador de todos, de todo tiempo, de toda la historia de la humanidad. Él es el peor pecador. Y Dios lo preservó en la Biblia para que nosotros podríamos leerlo. Pero ¿qué fue lo que el apóstol hizo? ¿Cómo pudo él superar esas grandes fallas? ¿Cómo pudo el apóstol olvidar su pasado? La encontramos en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Si tienen sus Biblias, les invito que los abran y acompáñenme en leer este pasaje. Deben de marcarlo, deben de apuntarlo bien para no olvidarlo. La palabra de Dios nos dice así, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es como el apóstol Pablo pudo olvidar su pasado y mirar hacia lo que estuvo delante, la meta que Dios puso frente a él. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que olvidar nuestro pasado si es que vamos a alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. Quisiera compartir un poquito de mi historia personal. Algunos de ustedes piensan, sí, pero el pastor Jim, él tiene muchas ventajas. Pienso de las ventajas que tuve. Yo me crié en Paraguay. Estuvimos en una zona donde no había escuelas, no había electricidad, no había televisión, no había teléfono, no había nada de lo que nosotros tenemos o lo que consideramos las cosas necesarias. Agua era el río, unos 200 metros de la casa. Luz eran lámparas de querosén. Refrigeración no había. Caminos pavimentados no había. Eran puro caminos de tierra. Y cuando llovía, caminos de lodo. No teníamos nada de las cosas que hoy día son las cosas realmente de las cuales nosotros dependemos. Echamos la llave y se prenden las luces. Abrimos la llave de agua y allí sale agua. Nosotros no teníamos nada de eso. Teníamos que ir caminando y traer en baldes el agua del río a la casa. Mamá cocinaba con leña. No había escuelas por yo no sé cuántos kilómetros, seguramente unos 200 kilómetros de nuestra casa fue la escuela más cercana. La gasolinera más cercana a nuestra casa era 82 kilómetros. Papá tenía un contenedor de gasolina y cuando él cargaba esa gasolina en el carro, él tenía que ir
a la gasolinera para buscar gasolina, porque tenía solamente suficiente para alcanzar la gasolinera. Era una zona muy, muy alejado de lo que nosotros llamaríamos civilización. Y allí yo me crié, en este monte en Paraguay. No hubo escuelas, entonces yo nunca asistí a la escuela. Una maestra jubilada vino y nos enseñó a mí y a mis 5 hermanos y hermanas, nos enseñó lo básico, cómo leer y cómo sumar, restar, multiplicar y dividir. Y eso fue lo básico. En 6 meses ella nos enseñó eso y luego ella regresó a los Estados Unidos. Y de eso yo comencé a leer lo que yo podía encontrar. Años después, tuve 21 años de edad, me llamaron a servir mi servicio militar. Yo no tenía una educación. Yo quería ser un doctor y mi papá me dijo, no puedes, porque no tienes la educación necesaria para ser un médico. Entonces yo abandoné ese sueño de ser un cirujano médico. Años después, fui a la universidad. Hubo una universidad quien me permitió ir y ver si yo podía cumplir con los cursos. Y pude cumplir con los cursos, entonces continué. Fue creo que el penúltimo semestre en la universidad cuando uno de los profesores dijo, este curso es el curso más difícil de cualquier universidad. Y uno de mis compañeros en la clase le preguntó, ¿es más difícil que medicina? Y el profesor, un ingeniero mecánico, dijo, oh, sí, es mucho más difícil que medicina. Medicina nada más tienes que memorizar. Ahora, mi consejero en la universidad fue el doctor Leifer. Entonces yo fui al profesor. Él fue un biomédico, un doctorado, tenía su doctorado en biomedicina. Entonces yo le pregunté, doctor, ¿es cierto que ingeniería es más difícil que medicina? Y él confirmó que ingeniería es mucho más difícil que medicina. Entonces yo le hice la pregunta, ¿yo entonces pudiera haber estudiado medicina? Y él me dijo, sí, ¿tú quieres estudiar medicina? Le dije, no, ahora ya no. Pero fue mi sueño antes. Entonces, yo gradué con mi diploma en ingeniería electrónica. Fue años después cuando comencé mi maestría. Y siempre había deseado un doctorado, pero yo supe que esto fue algo de orgullo, un deseo para superar la mentalidad que yo fui inferior, que mi pasado sin educación me estaba limitando. Y yo no entendí bien en ese momento cuánto me limitaba esa mentalidad de inferioridad que yo tuve debido a que nunca había asistido la primaria ni la secundaria. El año pasado yo recibí mi doctorado. Ahora, le comparto eso solamente para decirles, aquí estoy con un doctorado en teología y nunca asistí primaria ni secundaria. Ahora, piénsalo. Si Dios puede hacer eso conmigo, ¿qué puede hacer Dios contigo? Pero lo que tienes que hacer tienes que aprender a dejar tu pasado atrás.
Tienes que aprender a olvidar tu pasado y mirar hacia adelante. Y eso fue mi dificultad. Yo nunca pensé que pude cumplir con los requisitos de la universidad. Entonces nunca lo intenté, hasta que me casé con una señorita quien tuvo su maestría en educación. Y ella, mi esposa, Debbie, me convenció que tú puedes. Y yo tuve que aceptar esa mentalidad que yo pude antes de iniciar el proceso de aplicar a la universidad para ver si yo podía ser aceptado. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Punto número 2. El futuro puede asustarnos. El pasado puede limitarnos. Pero con Dios todo es posible. Le repito, este es el segundo punto. Quiero que lo apunten. El futuro puede asustarnos. Eso fue mi problema en la universidad. Tuve temor de la universidad. El pasado puede limitarnos. Eso fue mi problema. Yo pensé que por no haber cumplido la primaria ni la secundaria, yo nunca pude superar, nunca pude ir a la universidad, hasta que mi esposa me convenció que sí pude. Pero con Dios todo es posible. Esto es lo que quiero que veamos. En Marcos capítulo 10, versículo 27, Jesús está hablando y Él dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vea esa última parte, Marcos 10, 27. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Él puede hacer en nosotros, por medio de nosotros, lo que nosotros nunca imaginábamos que pudiéramos hacer. En Marcos 9, 23, Jesús dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. El problema que muchos de nosotros tenemos es que nosotros dudamos. Nosotros pensamos que no podemos. Y esas dudas nos limitan. Y no solamente nos limitan a nosotros, pero limitan a lo que Dios puede hacer en nosotros. Esto fue el problema con muchos en la ciudad donde Jesús se crió. Ellos pensaban que ellos conocían a Jesús y cuando Él volvió a su pueblo donde Él se había criado, ellos no entendían que Él fue el Hijo de Dios. Entonces, debido a la mentalidad de ellos, la incredulidad de la gente limitó lo que Jesús pudo hacer en su propio pueblo. No fue que Jesús fue limitado en su poder, es que la incredulidad de la gente limitó lo que Jesús pudo hacer. Esto es algo que nosotros tenemos que, una de las razones que nosotros tenemos que poner nuestro pasado, nuestras fallas, tenemos que olvidarlos y tenemos que ponerlos atrás de nosotros. Porque nuestras dudas limitan lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Otro pasaje, Marcos 14, 36. La oración de Jesús. Cuando Él está por ir a la cruz, Él está orando al Padre.
Y Jesús usa en su oración, Marcos 14:36, Jesús usa estas palabras. Todas las cosas son posibles para ti. Y porque todo fue posible para Dios, Jesús está pidiendo, Padre, si es posible, haga pasar esta copa de mí. Haga que yo no tenga que ir a la muerte, a la cruz. Pero no había otro. Entonces Jesús voluntariamente dijo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y fue la voluntad del Padre que su amado Hijo muriera en tu lugar y en mi lugar para tomar nuestro castigo, para que nosotros, aceptando lo que Jesús ha hecho, pudiéramos ser perdonados y pudiéramos tener la vida eterna. Ser adoptados en la familia de Dios y gozar de la vida abundante que Jesús quiere darnos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Punto número 3. ¿Qué requiere Dios de nosotros? ¿Qué requiere Dios de ti? Uno de los requisitos es humildad. El apóstol Santiago escribió, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Mientras que nosotros somos orgullosos y pensamos que nosotros podemos hacerlo en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia inteligencia, nuestras propias habilidades, eso limita lo que Dios puede hacer. Porque nosotros pensamos que nosotros podemos hacerlo. Y lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos que no podemos hacerlo, para que la pongamos en sus manos, para que Él lo puede hacer por medio de nosotros. Y eso es una gran limitación. Dios resiste al soberbio y ese orgullo, ese egoísmo que está dentro del corazón de cada ser humano, limita lo que Dios puede hacer. Y es solamente cuando nosotros nos humillamos frente a Dios y decimos, Padre, yo no puedo, pero creo en ti. Confío que tú sí puedes. Entonces me rindo a ti para que tú puedas hacer en mí lo que yo no puedo hacer. Y eso agrada a Dios. Él da gracia a los humildes. Y la segunda cosa que nosotros tenemos que tener es nosotros tenemos que rendirnos completamente, totalmente a Dios. En nuestra Biblia, la palabra siervo en el Nuevo Testamento aparece unos 125 veces. Lo que los traductores hicieron con esta palabra realmente roba parte de la importancia de la palabra, porque la palabra realmente, la palabra griega, que es el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra es doulos. Es esclavo, pero debido a que esclavo tiene una mala connotación, los traductores cambiaron esa palabra y pusieron siervo. Pero en el original la palabra es doulos, es esclavo. Ahora, el esclavo no tiene nada. El esclavo se viste con la ropa que su maestro, su amo le da. Él come la comida que su amo le da. Él hace lo que el amo le dice que haga. Él duerme donde su amo le dice que duerma. Si él tiene una cama, es porque su amo le dio una cama. Si su amo le da solamente una frazada para acostarse en el suelo, él se acuesta en el suelo. Él no tiene nada que es suyo. En muchos casos, aún la esposa y los hijos del esclavo son la propiedad del dueño, del maestro, del amo. Así que
esta mentalidad de esclavo es la mentalidad que los discípulos y los apóstoles tuvieron en el Nuevo Testamento. Cuando lees la palabra de Dios, cuando lees, por ejemplo, Pedro, él dice, siervo de Jesucristo. Esa palabra es esclavo. Judas escribe, siervo de Jesús, es esclavo de Jesús. Juan escribe también, siervo, es doulos, esclavo. Pablo escribe de sí mismo, en la palabra es esclavo. La iglesia primitiva entendía claramente que nosotros somos esclavos. No tenemos nada que es nuestro. Todo lo que tenemos es lo que nuestro Señor, nuestro Maestro, nos da. Y Él tiene, como maestro, como dueño, como amo, Él tiene el derecho de dar órdenes y nosotros tenemos la obligación de obedecerle. No es opcional. Somos esclavos. Tenemos obligación de cumplir con lo que nuestro maestro nos dice. Esta fue la mentalidad de la iglesia primitiva y debe de ser la mentalidad de cada uno de nosotros hoy día. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Es decir, Jesús está recordándoles que Él es el maestro y el Señor. Pero en otro pasaje Jesús preguntó en Lucas capítulo 6, versículo 46, Él hace la pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si soy el Señor, ¿por qué no tengo obediencia de mis esclavos? Esto es un punto que nosotros necesitamos recordar. Cada uno de nosotros necesitamos recordarlo para nuestra vida personal. Cada día nosotros debemos de comenzar nuestro día recordando y reconociendo nuestra obligación y nuestra posición como esclavo. Y la autoridad del maestro en nuestra vida, si vamos a ser un siervo obediente, va a ser porque nosotros obedecemos lo que el maestro nos dice. Si desobedecemos lo que el maestro dice, no somos un siervo fiel, somos un siervo infiel, un siervo inútil. Hermanos y hermanas, cada día nosotros debemos de despertarnos y la primera cosa es reconocer nuestra posición y nuestra obligación. Y debemos de decir, Señor, me has dado otro día de vida. Y en este día yo me rindo a ti como tu esclavo, como tu siervo, para obedecer lo que tú me dices, para que pueda ser un siervo fiel, un siervo útil en tu servicio. Eso debe de ser nuestra mentalidad. Y por tiempo ya ha sido mi oración cuando yo me levanto en la mañana, me voy a esa mentalidad. Señor, me has dado otro día de vida. Ayúdame a servirte hoy y ser fiel a lo que tú me enseñas, a lo que tú me dices, para que al fin de esta vida puedo escucharte decirme, bien hecho siervo fiel y justo. Jesús es el Maestro. Él merece nuestra obediencia y nuestra obediencia total. En Juan capítulo 10, versículo 10, leemos las palabras de Jesús. Él dice lo que el diablo viene a hacer y luego Él hace el contraste de lo que Él vino para hacer y lo que Él desea para cada uno de nosotros. Míralo en tu Biblia. Sígueme. Juan 10,
Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esto es lo que el diablo quiere hacer en tu vida. Él viene con 3 propósitos: para hurtar, para matar y para destruir. Luego Jesús dice: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no quiere que nosotros vivamos una vida mediana. Él quiere que nosotros disfrutemos de todas las bendiciones, de gozar de la comunión con Dios, habiendo tenido el perdón de pecado y habiendo sido adoptados en su familia y hechos hijos de Dios. Esto es lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Ahora, Jesús cumplió con su parte. Si nosotros no estamos disfrutando de una vida abundante, ¿quién tiene la culpa? No es Jesús. Él fue perfecto y cuando Él está orando en el huerto, Él dice a su Padre en Juan capítulo 17, Él dice: he acabado la obra que me diste. Entonces, Él cumplió con su parte. Entonces, si nosotros no estamos disfrutando de una vida abundante, la culpa es nuestra. No es culpa de Jesús. La culpa es nuestra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir de donde estamos y disfrutar de esa vida abundante? Y vuelvo a Filipenses. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Entonces, ¿dónde comenzamos con esto? Y quiero darles brevemente 4 pasos y luego vamos a enfocarnos en el primer paso. La primera cosa, el mandamiento más importante en toda la Biblia, la encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 37. Vinieron a Jesús y le preguntaron: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante en toda la Biblia? Y Jesús cotiza de Deuteronomio capítulo 6. Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. El mandamiento más importante en toda la Biblia es que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ahora, la razón por la cual este es el mandamiento más importante es algo que muchos desconocen. Y por ignorancia de conocer por qué este mandamiento es tan importante, nunca lo ponen en práctica. Entonces yo quiero enfocarnos en este mandamiento. Hay otros mandamientos, pero hoy, esta tarde, yo quiero enfocarnos en este mandamiento. ¿Por qué es tan importante que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? En Juan capítulo 14, Jesús está enseñando su última enseñanza con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y en esta enseñanza, en Juan 14, versículo 15, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O tal vez una mejor traducción sería: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Porque no es realmente un mandamiento, guardad, no es un imperativo, es un dicho. Esto es lo que el amor produce. ¿Cómo sabemos? Mire lo que dice en versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es decir,
el amor produce obediencia. El guardar los mandamientos de Jesús es evidencia de que esa persona ama a Jesús. Mire versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. 3 veces Jesús está diciendo que amor produce obediencia. El resultado de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente es que ese amor por Dios produce obediencia a Dios. Mire lo que Jesús dice en versículo 24, mismo capítulo, Juan 14, versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Aquí está el principio que nosotros tenemos que entender. Amor produce obediencia. La falta de amor resulta en desobediencia. El que no ama, no obedece. El que ama, obedece. Nosotros necesitamos entender, cuando nosotros encontramos algo repetido en la palabra de Dios, es porque Dios quiere enfatizar esa verdad en nuestra vida. Él quiere que nosotros entendamos claramente qué tan importante es esta verdad. Aquí Jesús está diciendo 3 veces, el amor produce obediencia. Y luego, para que entendamos claramente, Él lo invierta y dice, la falta de amor resulta en desobediencia. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, es que amor produce obediencia. Entonces, la gran pregunta viene siendo, ¿cómo podemos crecer en nuestro amor? Y esto es algo que yo creo que la iglesia, por los últimos 150 años, la iglesia ha abandonado. Antes, 200, 300, 400 años pasado, la iglesia enfocaba mucho en enseñar las personas quién Dios es. Pero luego comenzamos a enfocar más y más en lo que Dios dice que debemos de hacer y cómo debemos de obedecer. Para obedecer, ¿qué es lo que tenemos que poner en práctica? Y el problema es que hemos perdido el conocimiento de quién Dios es, qué Dios hace y qué Dios ofrece. Y por haber perdido ese conocimiento de Dios, hemos perdido el amor por Dios. Y debido a la pérdida de amor por Dios, hemos perdido la obediencia a Dios. Hermanos y hermanas, si vas a crecer en tu obediencia, va a ser porque creces en tu conocimiento. Y debido a crecer en conocimiento, creces en amor. Y es el amor que produce la obediencia. Sin crecer en amor, no vas a crecer en obediencia. Pero si no creces en conocimiento de quién Dios es, no vas a crecer en amor. El gran problema de nuestra generación es esta. Un amor mínimo produce solamente una obediencia mínima. Una obediencia mínima puede producir solamente lo mínimo de fruta espiritual. Porque en Juan capítulo 15, Jesús explica que el que me obedece habita en mí, y el que habita en mí produce mucho fruto. Entonces, un mínimo de obediencia produce el mínimo de habitar en Jesús y el mínimo de fruto. El mínimo de fruto o lo mínimo de fruto produce solamente lo mínimo de gloria para el Padre. Y lo mínimo de gloria para el Padre produce solamente lo mínimo de respuestas a nuestras oraciones.
Y lo mínimo de respuestas a nuestras oraciones produce solamente lo mínimo de gozo en nuestra vida y lo mínimo de la vida abundante que Jesús quiere darnos. Y eso es donde muchos creyentes viven. Ellos viven con lo mínimo de la vida abundante que Jesús quiere darnos. Pero el plan de Dios, el plan de Jesús es que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. ¿Por qué no disfrutamos de la vida abundante? Porque nosotros amamos solamente lo mínimo. ¿Por qué? Porque solamente conocemos lo mínimo. Esta es la tragedia de la iglesia hoy día. ¿Cuál es la solución? Crecer en amor. Pero ¿cómo crecer en amor? Crecer en conocimiento. Las últimas palabras del apóstol Pedro fueron estas. La encontramos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro entendía que cuando uno crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, van a crecer en amor. Y cuando crecen en amor, van a crecer en obediencia. Y cuando crecen en obediencia, van a crecer en su habitar en Jesús. Y cuando crecen en habitar en Jesús, van a producir mucho fruto para la gloria del Padre. Y cuando producen mucho fruto para la gloria del Padre, sus oraciones son contestadas. Y cuando nuestras oraciones son contestadas, disfrutamos del gozo que Jesús quiere darnos y de la vida abundante que Jesús vino a darnos. Entonces el apóstol Pedro concluye su carta. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haga la práctica diario de rendirte al Señor Jesús. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Maestro. Jesús, me rindo a ti hoy para ser tu esclavo fiel. Oremos. Padre Santo, tu palabra es verdad. Tu palabra nos enseña cómo vivir nuestra vida. No solamente para que nosotros tengamos la vida abundante, pero para que al final de esta vida podemos oírte decirnos, bien hecho, siervo fiel y justo. Padre, eso es el anhelo de nuestro corazón, de que al fin de nuestra vida podemos escucharte, darnos esa bienvenida al cielo, felicitarnos por haber sido siervos, esclavos, fieles en tu obra. Padre, yo pido por cada uno de mis hermanos y hermanas allí en la iglesia Aliento de Vida en Arequipa, Perú. Yo pido, Señor, tu bendición sobre el pastor Israel, sobre los otros miembros que están dando lideranza a esa iglesia, Caleb, Sarita, la hermana Paula. Padre, derrama tu espíritu sobre ellos y ayúdalos a enseñar tu palabra a tu pueblo allí en esa iglesia. Por cada uno de los miembros, Padre, yo pido tu bendición. Yo pido, Padre, que les ayudes a olvidar de las fallas del pasado y mirar a la meta que está delante. Oh Señor, con tu poder nada es imposible. Y yo pido, Señor, que tú le des a cada uno la fe para ver las oportunidades
que tú presentas a ellos. Y pido, Señor, que les ayudes a olvidar la vergüenza del pasado y extenderse hacia la meta que está delante. Bendícelos, Padre. Si hay uno que no te conoce, Señor, yo pido que esta tarde sea la tarde cuando ellos entregan su vida al Señor Jesús como Señor y como Salvador. Bendícelos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo pido. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente y nuevamente, feliz aniversario.